Capadocia, hacia Bitinia. Son hermanos que estaban siendo perseguidos, que estaban pasándolo mal, desplazados. Y hace 2 semanas, en el contexto anterior, en el texto anterior vimos el sometimiento a las autoridades, que los creyentes nos tenemos que someter a las autoridades. Y yo entiendo que hay cosas que no nos gustan. Yo soy consciente, preparando el estudio, que a nadie le gusta someternos a nadie, pero el Señor así lo manda, someternos a las autoridades, como lo dice en el capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor sometió a toda institución humana, ya sea rey como a superior. Y estuvimos viéndolo, estuvimos desarrollándolo, y ahora lo que viene tampoco nos gusta. Por lo menos a vos de pronto no nos gusta someternos a nadie, porque en principio pues someterte a alguien significa depender de esa persona y te puede quitar parte de tu privacidad, de tu libertad. Pero el Señor así lo manda y lo tenemos que hacer de forma libre, de forma voluntaria, someternos a las autoridades porque el Señor así lo quiere. Y lo que viene ahora tampoco es algo que nos guste escucharlo a los oídos. Sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A mí no me gusta sufrir. Entonces, en este capítulo, en el capítulo 2, al final estamos viendo 2 cosas que a priori no nos gustan, que es someternos a los demás, a las instituciones humanas y sufrir. Nadie quiere sufrir. Pero el Señor no habla del sufrimiento, el Señor padeció por nosotros. ¿Está puesta la...? Vale. Pues de ese tema trata este texto que voy a compartir ahora, el sufrimiento. Y nos sujetamos al Señor y por su amor, ¿no? Y por causa de... Entonces, se cuentan, dicen, que hay 3 niveles, 3 respuestas de cómo nosotros respondemos ante situaciones que nos encontramos, sean buenas o sean malas. Hay 3 niveles. El primer nivel es el maligno, el nivel maligno. Es el que tú haces un bien y te responde con un mal. La persona que responde con ese mal está actuando de forma mala, de forma maligna. Por ejemplo, en una iglesia había un matrimonio mayor en el culto de oración cuando terminaron, y había un joven que era la primera vez que iba a la iglesia. Y le dijo que no tenía sitio donde dormir, que iba de paso y no sabía dónde dormir. Entonces los ancianos de la iglesia, quédate en mi casa, le ofrecieron su casa, le ofrecieron un bien. Por la mañana se levantó y se fue, agradecido. Pero cuando se dieron cuenta, le había robado todas las ollas. Entonces ese es el nivel maligno, que hay personas que se quieren aprovechar de nosotros y con un bien que tú le haces, luego te roban o te hacen algo, te responde con un mal. Ese es el primer nivel, es responder un bien con un mal. El segundo nivel es el natural. El nivel natural, responder de forma natural. Tú me haces un daño, yo te lo hago a ti. Eso lo aprendemos desde niños. Cuando van los niños al parque, si te pega, tú le pegas. Si te empuja, tú le empujas. Ese es el nivel natural, así es como reaccionamos. Y es triste que entre los creyentes pensemos de esa manera. Pues a mí me pegan, tú le pegas. Si a mi hijo le pegan, tú le pegas también. Eso es responder naturalmente. Ese es el segundo nivel, responder naturalmente. Pero el Señor nos lleva más allá. Pienso y digo que los valores del reino de Dios son contrarios a los valores del mundo, a los valores de los seres humanos. Entonces este es un valor que es un valor del reino de Dios. Y este es el nivel espiritual, que es cuando te hacen un mal y tú respondes con un bien. Pues a eso estamos llamados y eso es lo que estamos viendo, o lo que vamos a ver ahora en este texto. Es un nivel espiritual, es un nivel sobrenatural. Si a ti te pegan, tú respondes sin pegar. Si te insultan, tú no insultes. Si te critican, tú no critiques.
no devuelva mal por mal, sino devuelve el mal, ese lo devuelve por un bien. Pero esto es difícil, incluso para los creyentes es difícil. Pero es que el Señor nos pide cosas difíciles. El Señor no nos pide lo mismo que el mundo hace. Los valores del reino no son los valores del mundo. Entonces estamos llamados a someternos a las autoridades y estamos llamados a sufrir injustamente, que es de lo que se trata y de lo que trata este texto. Y nos desafía de nuevo el apóstol Pedro, el Espíritu Santo, Dios nos desafía a que respondamos ante un mal que nos hagan, responder con un bien. La palabra de Dios nos reta continuamente, nos reta a que nos sometamos y a que suframos injustamente. Nadie quiere sufrir. La regla de oro, ¿la conocéis? Mateo 7:12 dice así, que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque he hecho la ley y los profetas. Todo lo que yo quiero que hagan conmigo, que me traten bien, que me den los buenos días, que me saluden cuando entra, que me traten justamente, pues eso que tú quieres que hagan contigo, hazlo tú con los demás. Esa es la regla de oro. Eso es lo que el Señor nos mandó. A responder el mal con un bien. No hagas tú lo mismo que hacen los demás. No hagas tú lo mismo que hace tu vecino. No hagas tú lo mismo que hacen en el trabajo. No hagas tú lo mismo que hacen en el instituto. Sino responde con un bien, un mal que te hagan. Y como decía, soy consciente de que nadie quiere sufrir y nadie quiere someternos. Pero vamos a ver la palabra de Dios, lo que nos dice. Vamos a ver este texto, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 25. Ahí creo que ponía siguiendo su pisada, pero no sé. Lo vamos a ver en tres partes. Vamos a ver primero la orden que recibimos de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios. Primero voy a leer el texto, si queréis buscarlo y acompañarme en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 25. Dice así la palabra del Señor. Criado, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, tú nos desafías constantemente, Señor. Tu palabra es como un espejo que nos vemos reflejados, Señor, y vemos que no llegamos a cumplir ese estándar, Señor. Tú los mandatos que tú nos pones, Señor, tú no nos mandas porque sabes que podemos cumplirlos, Señor. Ayúdanos a entender este texto, Señor. Ayúdanos a comprenderlo, Señor. A que nuestro orgullo no luche con tu palabra, Señor, sino que tu palabra cale en nuestros huesos, Señor, y podamos someternos a tu palabra, Señor, y podamos cumplirla, Señor. Podamos llevarla en práctica, ponerla en práctica en nuestra vida, Señor.
Te doy gracias, Señor, por tu palabra y te pido que tú me ayudes en este momento, Señor. En tu nombre, amén. Bien, pues vamos a ver la orden. Dice el versículo 18, criado, está sujeto con todo el respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En primer lugar, aquí está hablando en un tiempo donde había mucha esclavitud, había muchos siervos, pero no podemos pensar que la esclavitud de aquel tiempo es como la esclavitud que había en el siglo XIX-XX. Era una esclavitud que era un orden social que había. Entonces los esclavos eran necesarios para la economía del país. Los esclavos en aquel entonces eran médicos, eran carpinteros, eran trabajadores, y en este caso se está refiriendo a unos siervos, a unos criados, a un siervo doméstico. Había muchos siervos domésticos, como lo hay ahora, y se está refiriendo, lo podemos aplicar a trabajadores. Podemos aplicar esta palabra a nosotros como trabajadores. Y a eso se está refiriendo como a un siervo doméstico que sirve en una casa. Y en la actualidad se refiere a trabajadores, como nosotros, muchos de nosotros somos trabajadores la mayoría. Y el llamamiento que hace es al jefe, es someternos, dice, sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es un llamamiento a los buenos y amables, es difícil de someternos, porque nos tratan bien, no cometen injusticia con nosotros, nos respetan, pues entonces nosotros respondemos también de esa manera, no de forma natural, como tú me respetas, yo te respeto, como tú me tratas justamente, yo te trato justamente. Pero lo que es difícil de hacer es someternos a los que nos tratan injustamente. Y no os quiero dar muchos detalles, pero todos sabemos que algunos jefes pues abusan de los trabajadores en muchos aspectos. Pero a ellos también nos tenemos que someter. Si no estás conforme en tu trabajo por lo que sea, vete. Pero no crees malestar. O siéntate, háblalo, pero con respeto. Este es el llamamiento. No solamente a sujetarnos a nuestros jefes, no solamente a los que son buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y este principio de criado, de trabajadores domésticos, se puede ampliar a todos los gremios, albañiles, carpinteros, electricistas, médicos, fontaneros. No solamente está hablando de esos criados. En todos los ámbitos de la vida hay una parte de autoridad y una parte de obediencia. Hay una parte en la que nos tenemos que someter. Cuando salimos, cogemos nuestro coche, lo primero que nos sometemos es a las normas de tráfico. Nos sometemos a las normas de tráfico, no nos saltamos un stop, no nos saltamos un ceder paso, no avanzamos cuando el semáforo está en rojo, sino esperamos a que se ponga en verde. Tenemos que someternos a nuestros jefes, a las leyes gubernamentales, cumplir las órdenes de las autoridades, de la Guardia Civil, de la Protección Civil, de los militares, de toda persona que esté. Y someternos para nosotros es bueno, porque si no nos meteríamos en muchos problemas. Si no nos sometiéramos a las autoridades, nos meteríamos en muchos problemas. Entonces, por nuestro bien, debemos someternos. Y como digo, lo difícil es someternos a los que nos tratan injustamente, pero a ellos también nos tenemos que someter. Nos debemos someternos y tratarlo con respeto, pero por causa del Señor, porque tenemos la mira más alta. Nos sometemos de forma libre y voluntaria por causa del Señor, pero lo hacemos con una mirada más alta de lo que el mundo ve, mirando a nuestro Señor y sometiéndonos a Él por amor. Para los cristianos es importante someternos por nuestro testimonio,
porque por nuestro testimonio muchos pueden llegar a conocer a Cristo. Mira lo que dice el versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente, Dios aprueba que tú sufras una injusticia por hacer lo bueno. Eso lo aprueba Dios. Cuando estamos conscientes de que estamos sufriendo en algo injusto, algo que tú no has hecho, tenemos que saber que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Estamos sufriendo por algo, por causa del Señor, porque no me quiero adelantar, pero el siguiente versículo lo deja más claro. Entonces cuando sabemos que estamos sufriendo por algo que no hemos hecho, estamos sufriendo algo por causa del Señor, tenemos que saber que estamos cumpliendo su voluntad, porque eso es lo que aprueba el Señor, eso lo aprueba Dios, que suframos injustamente, y nadie quiere sufrir, como he dicho antes. Cuando aceptamos la situación con fe, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios es soberano, cuando estamos sufriendo algo y lo soportamos con paciencia, estamos respondiendo de forma espiritual, sobrenatural. Estamos devolviendo mal por bien. No estamos respondiendo de forma maligna. Cuando alguien te hace un bien, tú le respondes con un mal. No estamos respondiendo de forma natural. Como tú me haces esto, yo te lo hago también. Como tú me has pegado, yo te pego también. Como tú me has insultado, yo te insulto también. Como tú me criticas, yo te critico también. Así como funciona el mundo. Esa es la forma natural que tenemos de responder. Pero Dios nos llama a que respondamos de una forma espiritual, de una forma sobrenatural. Mira lo que dice en Romanos, capítulo 12, versículos 20 y 21. Así que si tu enemigo, lo fácil es hacerlo, si tu hermano tiene hambre, pues le da de comer. Me he equivocado, pero me ha venido bien. Tu hermano tiene hambre, pues le da de comer. ¿Qué estás haciendo más de esto? Como dice el Señor en otro lugar. Si saludáis a los que saludan, ¿qué estáis haciendo de más? No tiene mérito ninguno. El mérito está en saludar al que no te saluda. Ahí está el mérito. Pues dice Romanos 12, 20, 21. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer a tu enemigo. Si tiene hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre su cabeza. Agua de fuego se refiere a que pasará vergüenza. Tú en ese momento lo dejas fuera de juego. Porque si yo te estoy haciendo a ti un mal y tú me respondes con un bien, ¿tú cómo te quedas? Pero aquí, ¿qué está pasando? Lo normal que si yo te tiro una bomba, que tú me tires mi otra, como está pasando en la guerra Estados Unidos, Israel contra Irán, y Irán ya con todo el mundo. Lo normal es eso, la forma natural de responder es: tú me tiras una bomba y yo te tiro 3. Tú me tiras 3 y yo te tiro 6. Así hasta que nos quedemos sin armamento, a veces se quedan sin armamento ya. Pues esa es la forma natural de responder. La forma espiritual, la forma sobrenatural, la forma que Dios nos llama a responder es una forma que el mundo no cuenta con ello. Es algo que si tú respondes con un bien ante un mal, tú lo dejas descuadrado, tú lo dejas fuera de juego. Amontona agua significa que pasará vergüenza, se pondrá la cara tan roja que pasará una vergüenza tremenda, porque no entenderá por qué estás haciendo esto con él, no entenderá por qué lo está tratando bien cuando él te ha hecho un mal. Cuando aceptamos el trato injusto y lo sufrimos con paciencia, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Los valores del reino, como he dicho antes, son contrarios a los del mundo. El que quiera ser primero, sea el último. Si tu enemigo tiene sed, dale de comer. Es todo lo contrario y nosotros no lo entendemos. En algunas ocasiones, hablando entre hermanos, pues yo respondería así, yo también respondería así. Es lo primero que te sale. Lo primero que te sale ante una injusticia es responder indignado y hacer tú lo mismo que están haciendo contigo. Eso es lo primero que te sale. Y eso es natural, es una forma natural, pero nosotros
No estamos llamados a responder de esa forma. Estamos llamados a responder de una forma sobrenatural, de una forma espiritual, obedeciendo a nuestro Dios. En la Biblia hay personajes, hay personas que sufrieron por causa del Señor sin haber hecho nada malo. Porque si yo voy a 160 y me echan una multa, pues me la merezco. Pero si voy a 80 y me echan una multa, digo, pero ¿por qué me ha hecho la multa? No me la merezco. Pues eso es de lo que está hablando, de sufrir injustamente, pero por causa del Señor. Por ejemplo, vemos a Job, que sufrió siendo un hombre recto, sufrió la pérdida de sus hijos, de su ganado, de su riqueza, de su salud. A Moisés sufrió el rechazo de su pueblo, lo criticaban y él los quería llevar a la tierra prometida, ¿no? Por cumplir la voluntad de Dios estaba siendo criticado, se quejaban contra él, no lo obedecían. También vemos a Jeremías. Jeremías, el profeta llorón, sufrió persecución, cárceles, aislamiento, para entregar el mensaje de Dios que el pueblo no quería escuchar. A Elías también. Elías experimentó un miedo tremendo, escapó, se fue al desierto para salvar su vida. Se refugió. Esteban sufrió por causa del Señor. Él no hizo nada malo, sufrió por causa del Señor. Fue el primer mártir cristiano que fue muerto apedreado y dijo la misma palabra del Señor: perdónalo porque no sabe lo que hacen. Y Pablo también sufrió cárceles, sufrió prisión, encarcelamiento, naufragio, persecución, y todo lo sufrió injustamente. Todos estos personajes, y hay algunos más que sufrieron por causa del Señor sin hacer nada malo. Si yo sufro por hacer algo malo, pues me lo tengo merecido. Pero si sufro por causa del Señor, no lo merezco, no lo entiendo. Pero esa es la voluntad de Dios, es lo que Dios aprueba. Dios aprueba que si sufrimos por causa del Señor, eso es lo que Dios aprueba. Y eso es su voluntad. Porque me dicen, mira lo que dice en el versículo 20. Pues qué gloria es si pecando soy abofeteado. Si pecas y te castigan, pues qué gloria es. ¿Hay alguna virtud ahí? No hay virtud ninguna. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Quiere decir que Dios aprueba que tú estés sufriendo por su causa. Que si tú sales a repartir evangelio y te insultan encima por repartir evangelio y estás sufriendo, no te quejes, sino darle gloria a Dios porque estás sufriendo por su causa. Estás sufriendo de acuerdo a su voluntad. Y como digo, si pecando somos castigados, no hay virtud ninguna, no hay gloria que le podamos dar a Dios. Estamos sufriendo por nuestros pecados. Pero si sufrimos injustamente por hacer lo bueno, eso es lo que agrada a Dios. Cuando nos hacen un mal y respondemos con un bien, es algo que dejamos a las personas descuadrados, los dejamos sin saber qué está pasando. Sin saber qué está pasando, los dejaba como en fuera de juego, no sabe reaccionar. Algunas aplicaciones que podemos sacar de estos versículos. Primero, someternos a nuestros amos, a nuestros jefes. En este caso, somos trabajadores y les debemos un respeto a nuestros jefes. A los buenos, porque es fácil, pero a los que son difíciles de soportar, también tenemos que respetarlos, también tenemos que honrarlos. No nos gusta, pero eso es lo que nos manda el Señor. Y esa actitud nos distingue del mundo. Esa actitud descuadra al mundo. Nos distinguen del mundo y por nuestra conducta puedan llegar a conocer a Cristo. Pueden vernos que somos diferentes por nuestro testimonio. Y cuando somos conscientes de que estamos sufriendo por causa del Señor algo, pues piensa que estás en la voluntad de Dios. Si estás sufriendo por algo que tú has hecho, por alguna decisión que tomaste en el pasado,
pues no te quejes, tienes lo que mereces. Pero si tú no has hecho nada, al revés, estás haciendo cosas buenas por los demás, te estás entregando a la iglesia, te estás entregando al mundo, te estás entregando tu vida por causa del Señor. Sale a repartir evangelio, sale a compartir, hace buenas obras. Y si sufre injustamente por esos motivos, dale gloria a Dios porque estás dentro de su voluntad. Eso es lo que Dios aprueba. Y Dios nos da la fuerza necesaria para salir de esa prueba, de ese sufrimiento. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Bien, por la segunda parte, el propósito y el ejemplo. El propósito y el ejemplo, versículos 21 a 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este versículo para mí es el versículo clave que lo resume todo. Habiendo escuchado lo que he dicho antes, hemos sido llamados para eso. Para esto fuisteis llamados, el propósito. Hemos sido llamados para sufrir injustamente por causa del Señor. Y puedo entender que estáis diciendo, bueno, Antonio, ¿qué estás diciendo? ¿Que el Señor quiere que suframos por Él? Pues sí, eso es lo que está diciendo. Vivimos en una cultura, y soy consciente, vivimos en una cultura, en una sociedad que todo está enfocado a que tú seas el centro del mundo, a que tú no sufras, a que todo te vaya bien, a que tú eres un campeón, a que todo te va a salir bien, a no sufrir, a no envejecer, como nos decía Maite esta mañana, sacan crema para que nadie se ponga viejo, operaciones, el voto, esto, lo otro. Nadie quiere sufrir. Y es lógico que nadie quiere sufrir. Pero dice que para esto fuiste llamado, para sufrir por causa del Señor. Tiene miga. Si tú lo piensas, hemos sido llamados para eso, para sufrir injustamente por causa del Señor. Nos dice, Cristo padeció por nosotros, porque también Cristo padeció por nosotros. Esa es la razón que nos da. Como Cristo es nuestro Maestro, nosotros somos sus discípulos, nosotros también vamos a sufrir. Vamos a sufrir persecución y vamos a sufrir injustamente. Entonces el propósito, cuando dice para, indica un propósito. Somos llamados a actuar lo mismo que Cristo, a sufrir injustamente por causa del Señor. Y nos da un ejemplo, el ejemplo de Cristo. Yo entiendo, otra vez lo digo, que nos resulte chocante que somos llamados a sufrir. Yo cuando estaba preparando la predicación, Señor, ¿de verdad que lo estoy entendiendo bien? ¿Estamos llamados a sufrir por tu causa? Pues sí, injustamente. Dice en Mateo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo injustamente. Si lo dicen porque es verdad, pues entonces tiene que sufrir la consecuencia. Entonces no seremos bienaventurados, pero si seremos bienaventurados, seremos felices si por causa del Señor os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros injustamente, mintiendo. Si no estuviera esta palabra, mintiendo, sería al revés. Bienaventurados somos cuando sufrimos por el Señor, porque estamos sufriendo injustamente, porque están mintiendo contra nosotros. Dice, gozaos y alegraos. Cuando nos persiguen, nos gozamos y nos alegramos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cristo nos da el ejemplo. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada. Literalmente, la palabra que es traducida
Por ejemplo, la palabra ejemplo significa literalmente un bajo escrito. Escribir debajo de algo. Escribir con letra o trazo para que fueran copiadas por los escolares, para que lo entendamos bien. Todos conocemos los cuadernillos rubios. Tienen unos puntitos, siguiendo los puntitos, se forma la letra. Pues el ejemplo, la palabra literal, significa, si queremos darle otra visión, seguir los puntitos, seguir ese ejemplo, seguir esos trazos. Eso es lo que significa la palabra ejemplo, seguir los trazos que hacen los niños cuando son chicos, los cuadernillos rubios, seguir esos puntitos hasta que aprendan a escribir por ellos solos. Y nosotros como discípulos del Señor estamos llamados a seguir esos puntitos. ¿Que esos puntitos cuáles son? Es la vida de nuestro Señor. A seguir el ejemplo de Cristo. Y ahora Cristo te pone como ejemplo. Cuanto más cerca estemos del ejemplo, cuanto más cerca estemos de los puntitos, cuanto más nos fijemos cómo tenemos que hacerlo, más nos acercaremos. Más nos acercaremos, más nos pareceremos a Él. Cuanto más lejos estemos de Cristo, cuanto más lejos estemos de los puntitos, de seguir los puntitos los veamos de lejos, trazaremos, no lo trazaremos bien. Estaremos más lejos y lo haremos peor. Tenemos que seguir sus pisadas. Cuando en la playa andamos y dejamos nuestras huellas, va un padre delante, andando, y va un niño detrás. Y todos lo hemos hecho, yo por lo menos lo he hecho. Seguir la pisada de alguien que no sabes tú de quién es, y hay muchas pisadas, pero cuando un niño chico sigue las pisadas, las huellas de su padre, como la zancada del padre es más grande, pues no llega a la pisada. La pisa media, la pisa a la mitad, pero va en la misma dirección. Va en la misma dirección que tu padre. Cristo es perfecto, Cristo es santo y Cristo es Dios. No podemos imitar su pisada igualmente. No podemos encajar nuestra huella en la huella de Él, porque es imposible. Porque somos pecadores y fallamos. Pero sí podemos pisar media huella, sí podemos andar en la misma dirección que Él anduvo, y seguimos su ejemplo, seguimos los puntitos y seguimos su pisada. Y el ejemplo de Cristo, versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo no sufrió por su pecado, Él sufrió injustamente. Aquí está la clave también. ¿Cristo sufrió por Él mismo? No. Por nosotros igual. Tenemos que sufrir. Si sufrimos, que sea injustamente, igual que Cristo. Cristo no sufrió por Él, porque Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Él sufrió por su pueblo, por los que deberían de creer en Él, por los que estamos aquí si tenemos fe en Cristo. Él no sufrió por sus pecados, Él sufrió por los nuestros y fue a la muerte, y muerte de cruz por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Y mira lo que dice en Isaías. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cristo sufrió injustamente. Todo lo que sufrió Cristo, lo sufrió injustamente. Y si nosotros somos sus discípulos, estamos llamados a sufrir injustamente. Si sufrimos por algo que hemos hecho, eso no tiene mérito ninguno, ni le da más gloria a Dios, ni eres mejor. Pero si sufre por una causa del Señor injusta, eso es lo que Dios aprueba. Y el ejemplo es que versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. No respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no respondía de forma natural, Él respondió de forma sobrenatural.
El Señor, ante la gran injusticia que estaba recibiendo, respondió de una forma sobrenatural, respondiendo bien con mal. No pagó con la misma moneda y lo estaban acusando, ¿eh? Y este miércoles estuvimos leyendo capítulo 15 y 16 de Marcos, que ya lo hemos terminado. Empezaremos la siguiente semana con el Evangelio de Lucas. Estuvimos leyendo esa parte cuando lo estaban acusando y lo estuvimos comentando cómo lo acusaban y él no respondía. Es algo maravilloso, es algo sorprendente. En Marcos 15, capítulo 2 al 5, ahí donde lo dice. Cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada responde? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. ¿Te maravillas tú de Cristo? ¿Te maravillas de cómo él respondió? Pilato estaba acostumbrado que cuando le llevaban a un preso, los presos se justificaran, protestaran, se defendieran, pero cuando vio al Cordero de Dios, cuando vio a Cristo que no respondía, que no abrió su boca, se maravilló. A nosotros, a mí, por ejemplo, a mí me insultan, me dicen algo, a lo primero, por mi forma de ser, me quedo callado, pero después me entran ganas de cogerlo del cuello. Y yo creo que a todo el mundo nos pasa eso, respondemos de forma natural. Pero tenemos que pararnos y decir, si Cristo sufrió injustamente, ahora si lo hace porque has insultado a alguien, pues te merece la bofetada. Pero si tú le predicas el Evangelio a alguien y te responde con una bofetada, te para y dice, bueno, estoy en la voluntad de Dios, dame otra. Estoy en la voluntad de Dios. Mira lo que dice, y aquí se cumplió la profecía de Isaías 53:7, cuando dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tres criadores. Enmudeció y no abrió su boca, porque Cristo tenía la mira más allá de Pilato, más allá de los judíos, más allá del concilio. La tenía puesta en los frutos que somos nosotros. La tenía puesta en que tenía que cumplir su palabra, en que tenía que someterse al Padre. Cristo también se sometió. Siendo Dios mismo, igual a Dios, se sometió en orden al Padre. Ahí nos da ejemplo del sometimiento. No respondió, ¿y qué hizo? Que se encomendó al que juzga justamente. Se encomendó a su Padre. Se encomendó a Dios. Encomendarse consiste en ponerse bajo el cuidado de otra persona. Cristo fue entregado a Pilato y Pilato lo entregó a los judíos. Pero Cristo se entregó a su Padre, se encomendó a su Padre porque Él juzga justamente. Mira lo que dice en Romanos capítulo 12, de 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mirad la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, de lo que hemos leído antes, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Cristo padeció por nosotros injustamente. Él no tenía que padecer por él mismo. Él padeció por nosotros. Y aquí está el cumplimiento de la profecía de Isaías también, porque Pedro menciona mucho a Isaías. Mas a él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sufrió por nosotros dándonos el ejemplo. Sufrió y murió en sustitución nuestra, en nuestro lugar, por nuestro pecado, para que vivamos a la justicia, para que vivamos la justicia de Cristo. Mira en Isaías 61:10, dice,
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esto me encanta, porque Cristo nos rodea con su manto de justicia, que es su sangre, derramada en la cruz por nosotros. Es la que nos justifica delante de Dios Padre. Dios requiere una justicia que sea al mismo estándar, al mismo nivel que la justicia de Dios mismo. Él no requiere una justicia menor, ni una que sea igual, ni una que sea parecida. Él requiere exactamente esa justicia. Por eso solamente Dios podía morir por nosotros. Por eso Cristo es Dios y murió por nosotros y nos justificó. Nos rodeó con su manto de justicia. Cuando tú te presentes delante de Dios Padre, estarás rodeado con un manto de justicia, que es su sangre, por la fe en Él. Y nos podemos presentar delante de Dios Padre, gracias a su sacrificio en la cruz, que nos viste de justicia, nos reviste y vamos vestidos delante de Dios Padre. Si alguien se presenta sin esa vestidura, primero que no se puede presentar y está condenado. Pero para presentarnos delante de Dios Padre tenemos que ir con la fe puesta en Cristo, que nos reviste, nos viste de su justicia. Nos rodea con su manto de justicia. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra justicia. Si hay alguna persona aquí que todavía no ha recibido al Señor, que no es Señor de su vida, que no le ha entregado no ha puesto su fe en Él, que no está cubierto con ese manto de justicia, ahora es el momento. Ahora es el momento de salvación para que Cristo, cuando tú vas y acudes con Él en fe, para que Él te rodee con ese manto de justicia y te pueda presentar delante de Dios Padre. Es algo maravilloso. Bueno, algunas aplicaciones de estos versículos. El propósito. Somos llamados a sufrir injustamente por causa del Señor. Para eso somos llamados. Para sufrir injustamente delante del Señor por su causa, por causa del Señor. Si sufrimos injustamente, que sea por algo bueno que estamos haciendo por la causa del Señor. No porque le he robado 20 euros al vecino. Sino que si sufre por eso. No sufra por tu pecado. Sufre por la causa del Señor. Esa es la voluntad de Dios y eso es lo que aprueba Dios. Igual nosotros que no podemos seguir, igual que ese niño que no podía seguir la pisada del Padre, que con trabajo, esforzándose, seguía esa huella en la arena, en la playa, así nosotros nos tenemos que esforzar y seguir el ejemplo de Cristo, andando en la misma dirección, siguiendo sus pisadas y escribiendo esos puntitos, uniendo esos puntitos. Cuanto más cerca estemos del ejemplo que es Cristo, más cerca estaremos de nuestro Señor y más cerca estaremos de su ejemplo. Y Cristo, cuando pase algo así, no mirar lo que está pasando, sino mirar sobre ello, mirar la respuesta espiritual que tiene. No quedaros en lo que está delante de vuestros ojos, porque si estáis sufriendo algo así, estamos sufriendo por la voluntad de Dios. Y cuando nos pase una injusticia, encomendar nuestra causa al Señor, que es quien juzga justamente. Encomendémonos a Él cuando estemos pasando por una situación así. No respondamos malignamente, no creo que responda nadie, que responda con un mal, un bien que te hagan. Pero naturalmente sí podemos responder, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Responder mal con mal. Si a mí me critican, yo te critico. Cuando vayas a responder, responde venciendo el mal con el bien. Bien, ya vamos terminando. La razón, versículo 25.
Dice en Isaías también, versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes estábamos descarriados, estábamos sin pastor, estábamos sin guía, estábamos sin conocimiento del Señor. Andaba cada uno por su sitio, por donde quería, y no obedecía al Padre, no obedecía a Dios. Estábamos descarriados, sin pastor, andando sin rumbo. Las ovejas es un animal que es muy torpe, se pierde fácilmente. Si tú no le pones buenos pastos no come, si no le pones el agua no bebe, si no lo llevas a buenos afluentes de río, se muere y no bebe. Es un animal que necesita de un cuidado, necesita de un pastor. Y antes de nosotros conocer al Señor, éramos como esas ovejas descarriadas, como esas ovejas que no tienen pastor. ¿Ves esas ovejas por la carretera? Van descarriadas, van solas, están en peligro, no hay nadie que las cuide. Así éramos nosotros cuando no teníamos el conocimiento de Cristo, cuando no teníamos la fe puesta en Él. Y esta, mira, ahora estamos nosotros así. Ahí está el pastor, mira qué juntitas están todas. Porque saben el camino, porque el pastor le está mostrando el camino. Y nuestro pastor es Cristo Jesús. En Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estábamos sin pastor, estábamos todos descarriados, todos nosotros estábamos perdidos, hasta que Cristo, cuando llegamos a su conocimiento, estamos en el pastor, estamos bajo su cuidado. En Juan 10, versículo 11, dice Jesús, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora estamos en Cristo. Cristo ha dado su vida por nosotros. Ha dado su vida y ha sufrido por algo que no debía. Ha sufrido injustamente. Y Él nos pide que sigamos su ejemplo. Que si sufrimos, suframos por causa del Señor. Porque Él ha dado su vida por nosotros. Bien, pues vamos a terminar sabiendo que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Seguimos su ejemplo aunque nos lleve a sufrir injustamente por su causa. Y cuando estemos sufriendo, cuando respondamos un bien por un mal, estamos dándole a esa persona la oportunidad de que vea a Cristo en nosotros, que por nuestro testimonio pueda verlo. Sigamos su pisada, como ese niño en la playa. Sigamos el ejemplo, esos puntitos formando las letras, aprendiendo a escribir. Y ese es nuestro llamado. Si sufrimos, que no sea por nuestro pecado. Si sufrimos, que sea por la causa del Señor. Y sigamos su pisada, porque si seguimos su pisada, estamos caminando junto a Él y estamos caminando hacia la madurez espiritual, a no responder mal por mal, sino responder el mal que nos hagan por un bien. Vamos a orar.